Escribe los 5 primeros términos, el término a sub 20, el que hace 20, y la fórmula del término general de las siguientes progresiones aritméticas. Nos dicen que son aritméticas. Tenemos que recordar que en una progresión aritmética la diferencia entre dos términos consecutivos es siempre el mismo número d, que se llama diferencia. Tenemos que recordar también que el término general de una progresión aritmética es el primer término más n menos una vez la diferencia, y luego esta otra fórmula de la suma de los n primeros términos, que ahora mismo no me hará falta, pero en otros ejercicios sí. Apartado A. Sabemos que el primer elemento es 1,5, la diferencia es 2 y que es aritmética. Con esta información vamos a hallar los 5 primeros términos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. El término que hace 20 también. Y por último, el término general, es decir, el que hace n, que es la expresión o fórmula que me permite hallar cualquier término. Empecemos. El primer elemento, 1,5. El segundo, pues como la diferencia es 2, sumamos 2 al 1,5. 1,5 más 2, 3,5. El siguiente, pues 2 unidades más. 3,5 más 2, 5,5. El siguiente, el cuarto, 2 unidades más. 5,5 más 2, 7,5. El quinto, 2 unidades más. 9,5. El que hace 20, pues observa que va a ser 1,5 más 19 veces el 2. Aquí, por ejemplo, era 1,5 más una vez 2. El tercero era 1,5 más 2 veces 2, que es 4. El quinto, por ejemplo, era 1,5 más 4 veces 2. Así podemos hallar el que hace 20. Claro que es más cómodo hallar el término general. Tenemos la fórmula que sabemos de memoria, fácil de deducir. Es el primer elemento, 1,5, más n-1 por la diferencia, n-1 por la diferencia que es 2. Por eso el que hace 20 es 1,5 más 19 veces 2. Vamos a hacer estos cálculos. 1,5 más 2 por 9, 18. Llevamos 1, 2 por 1, 2 y 1, 3. La suma es 39,5. El término general es esta expresión, pero se suele quitar este paréntesis para dejarlo más fácil. A sub n es 1,5 más 2n menos 2 y agrupando nos queda 2n más 1,5 menos 2 es menos 0,5. Esta es la expresión del término general de esta progresión aritmética de diferencia 2, donde el primer elemento es 1,5. Bueno, pues igual que hemos hecho este ejercicio, se hacen los apartados B y C. Apartado B. El primer elemento es el número 32. La diferencia es menos 5 y la sucesión o progresión es aritmética. Con esta información vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. Hallar los primeros 5 términos, luego pasar a hallar el que hace 20, para luego hallar lo más importante que es su expresión general, su término general. El primer elemento es 32. El segundo, pues le tenemos que sumar menos 5, lo que es lo mismo restarle 5. Es el número 27. El tercero le restamos 5 a 27, o lo que es lo mismo restamos 10 al 32. 22. El siguiente restamos 5 al 22, que es 17. O lo que es lo mismo restamos 3 veces 5 al 32. El siguiente le restamos 5 al 17, que es 12. O lo que es lo mismo le restamos 4 veces 5 al 32. El que hace 20, pues será 32 y le restamos 19 veces 5, es decir, le sumamos 19 veces el menos 5. Puedo expresar así. Piensa que el término general, según sabemos de la fórmula, es el primer elemento, 32, más
n menos una vez la diferencia, que en este caso es un número negativo, menos 5, y por eso los términos van disminuyendo de 5 en 5 unidades. Vamos a operar aquí, tenemos 32, más por menos va a ser menos, 5 por 9, 45, llevamos 4, 5 por 1, 5 y 4, 95. Restamos, de 2 a 5 van 3, de 3 a 9, 6, 63, pero negativo porque gana el negativo. El término que hace 20 es el número menos 63 y el término que hace n es esta expresión, pero como antes hice, vamos a quitar paréntesis, 32 menos 5n, menos por menos más 5, es decir, el término enésimo, el término general es menos 5n más 37. Esta es la fórmula adecuada para hallar el término que quiera. ¿Que quiero hallar el tercero? Pues cambio la n por el 3 y seguro que me va a dar 22. ¿Que quiero hallar el que hace 100? Pues cambio la n por el 100 y así obtengo el término que hace 100. Apartado C. Es repetir lo anterior, pero en fin, con otros números. El primer elemento es el menos 3 y la diferencia es menos 4. No olvides, la sucesión es aritmética y por tanto siempre sumamos la misma cantidad, siempre sumamos menos 4 al término anterior. Tenemos que hallar los 5 primeros términos, luego deducir el término que hace 20 y por último y más importante hallar el término general de esta progresión aritmética. El primer elemento es menos 3. El segundo es menos 3 más menos 4, ¿no? Es decir, menos 7. En el tercero le sumaré menos 4 al anterior. Pero lo voy a indicar de otra manera para que así entendáis mejor el término general. A menos 3 le sumo 2 veces menos 4. Claro, al primer elemento le sumamos 2 veces menos 4, que es lo mismo que restarle 4 al segundo, ¿verdad? Menos 3 menos 8 es menos 11. El cuarto es restarle 4 al menos 11, pero prefiero escribirlo así. Al menos 3 ahora le sumamos 3 veces menos 4. Insisto que es lo mismo. Nos va a dar menos 15. Claro, menos 3 menos 12 es menos 15. El que hace 5 al menos 3 ahora le sumamos 4 veces menos 4, que es lo mismo que restarle 4 a menos 15. Nos da menos 19. El que hace 20 es menos 3 más 19 veces menos 4. Igual que el que hace n será menos 3 más n menos una vez menos 4. Operamos, tenemos menos 3, aquí hay que hacer esta multiplicación, más por menos es menos, 4 por 9, 36, llevamos 3, 4 y 3, 7, nos da menos 79. En el término general vamos a quitar paréntesis, me queda menos 3 y ahora menos 4n, menos por menos más 4. Menos 4n más 1 es la expresión del término general. No es casualidad que en las progresiones aritméticas el término general siempre sea un polinomio de primer grado, como estáis viendo, donde el coeficiente de la n sea la diferencia. Aquí es 2, aquí es menos 5 y aquí es menos 4. Siempre es así. En esta fórmula queremos hallar el que hace 20, pues cambiamos la n por 20. Observa que 20 por menos 4 es menos 80, más 1 menos 79, como ya sabíamos. El problema está resuelto.